Damas y caballeros, bienvenidos al Internet y al corazón de un mundo donde la realidad se mezcla con la fantasía. Aquí, en el reino de los VTubers. Una de las cosas más destacables en un juego de cartas es el diseño de las cartas mismas. Esto es lo que hace que a primera instancia nos atraiga o desmotive considerar un juego. Una vez que un juego nos ha cautivado, las mecánicas del juego son lo que nos mantendrán en él. Y aquí tenemos un juego donde la temática es el Internet y cómo nos desenvolvemos en él. Esta es la base de Oshipush. Japanime Games ha hecho un buen trabajo en integrar la manera en la que mucha gente percibe las plataformas donde vemos todos nuestros streams y directos favoritos, y en la manera en que se interactúa con ellas. Además, también nos permiten recordar momentos importantes con nuestros Oshis, gracias al diseño de sus cartas. Dude, if Tenma doesn't talk, she's like the perfect idol. What? Oh, I remember there was. Yo, what the Oh fuck? no. But I heard you talking shit. What the fuck? What is that supposed to mean? Oh, she's a perfect idol and she doesn't talk. The fuck? The fuck? Am I not idol now, Sakura? Huh? You're the perfect idol. I'm a perfect idol. Sakura-san, I forgive but never forget. Remember these words. Forgive. She left. She freaking left. Yeah. Yeah. Uh. Uh. Ah! Ah! Got it. I got it. I got it. Oh god, I got it. I got it. I got it. Oh my god. Oh god. Oh god. It's fluffy, chat. Chat, look at this. It's fluffy. It's got fucking fur on it, chat. It's got fucking fur on it. Oh god. Okay, I'm gonna start with the. I'm gonna start with the honey mustard. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. It's making my stomach churn. Oh god. That right there, chat, is a tarantula leg with a honey mustard McDonald's sauce on it. Oh god. Chat, it's like eating pencil shavings, but with like a mental debuff. I still feel it. It feels so gross. It feels so gross. I still feel like the fucking when I speak. Este emparejamiento entre memorias y función hace que Oshipush se destaque de los demás juegos. En este video me gustaría guiarlos un poco en cómo las cartas de Oshipush están constituidas y cómo se relaciona con las historias contadas. Las cartas llamadas personas en Oshipush son un reparto icónico de VTubers que tanto disfrutamos y de quienes vamos a sus directos y videos para ser entretenidos, y uno de los atractivos más grandes de este juego. Sus personalidades no solo permiten que el jugador se conecte con su mazo a un nivel más personal, pero también puede ser una señal en el estilo de juego que pueden ser. Por ejemplo, Pepken Peppa es una VTuber que se caracteriza por su personalidad caótica, humor irreverente y tendencia a decir lo que piensa sin filtro, lo que le ha convertido en una figura polarizadora, pero muy popular dentro de la comunidad VTuber. Su contenido varía entre gameplays, Zatsudans y comentarios sobre temas de nicho de internet. Así que por supuesto que ella sería una persona roja del género de Zatsudan, agresivo y versátil. Mientras que Tenma Maemi es una VTuber conocida por su actitud enérgica, su humor afilado y su espíritu caótico. Con una personalidad fuerte y un toque travieso, no teme decir lo que piensa ni hacer bromas pesadas. A pesar de su carácter rebelde, tiene un lado leal y cariñoso con su comunidad, creando un equilibrio entre el caos y la calidez. Y esto hace
que su color verde combinado con el género de experiencia la hacen ideal para tener un mazo consistente y poderoso. Ahora, ¿habrán notado que mencioné colores y géneros? Pues bueno, déjenme les platico. Los marcos de las cartas sirvan para que puedan identificar el género y el tipo de creador de contenido que es cada persona. Viendo los marcos de estas cartas, verán que existen 3 colores y figuras: el rombo rojo, el cuadro verde y el círculo morado. ¿Les recuerdan a algo estos colores? Y cada color se especializa en ciertos estilos de juego. Por ejemplo, las cartas moradas son cartas que se especializan en control. Hay cartas que pueden mover tu persona de una plataforma a otra, o pueden mover el contenido o popularidad de tu oponente de un lado a otro para reducir su influencia. Las cartas rojas, creo que podemos suponer que son agro. Estas cartas se especializan en aumentar influencia o popularidad para ganar en plataformas. Las cartas verdes se especializan en consistencia y les darán efectos como tomar cartas de tu mazo o efectos de descarte. También podrás recuperar cartas de la basura y ganar bits. Pero las figuras y colores no son lo único que dictan las mecánicas de este juego, ya que también existen los diferentes géneros que también tienen sus estilos de juego. Tenemos a Poggers, la cual nos da un guiño a los gamers. Estos se enfocan en contenido, así que tener varias cartas de contenido en una plataforma puede beneficiar tu estrategia y darle efectos para obtener una ventaja. También pueden hacer que las acciones de tu oponente sean más difíciles de usar, o también pueden reducir el costo de tus acciones. Este género es incentivado a jugar todas sus cartas, así que lo ideal para los Poggers sería jugar todas las cartas posibles para tener un dominio sobre la mesa. Los VTubers del género Zatsudan, que significa platicar, chatear, charlar, obtienen sus beneficios en plataformas. Pueden obtener o mover popularidad, así como también pueden complicar que el oponente no obtenga popularidad en ninguna plataforma. Para los que les encanta interactuar con sus cartas exiliadas o descartadas, los creativos es el género para ustedes, ya que este género se enfoca en la manipulación de tu área de descarte y la basura. Bueno, el cementerio para los jugadores de juegos de cartas. O también pueden hacer efectos que puedan mandar cartas a tu basura. Este género es referente a los artistas que les gusta dibujar o tocar instrumentos. Y por supuesto, no podíamos excluir otro género bastante conocido en los círculos VTuberos: ASMR y GFE, la experiencia de novia. Aunque bueno, para mí este género, bueno, yo lo voy a llamar el género de hags, o de rucas. Este género, experiencia, es donde entran las cartas con truco. Por ejemplo, descartar alguna carta de la mano para obtener algún efecto, o que tu oponente tenga más o menos cartas en mano para adquirir un efecto. Bueno, hay mil y un maneras de poder hacer trucos o maniobras con este tipo de género. Creo que puedo decir con seguridad que el arte de Oshiposh es una de las cosas más destacables en este juego de cartas, en comparación a los demás juegos. Y no tanto por ser mejor arte o que tenga artistas renombrados. No. Sino porque el arte de este juego en particular evoca las memorias que tenemos durante los directos o eventos que hemos vivido con nuestros VTubers favoritos. Déjenme les demuestro un ejemplo. 1 plus 1, it would equal 2.
Earth, right? Yes, okay, but Face Connect is a little bit different. Okay? 1 plus 1 equals 1. How much did you pay together? 2 kilos. So $5 of bananas. And then 3 pundits of strawberries. 3 times. I don't know. I can't do it in my head. I 7 Plus 30 2. plus 5 I'm lost. is 12. I need a 30. calculator. wait. What? What do you guys think that 2 plus 2 equals? Equals 1. Very nice. Because we have 2 of the same number. They are identical, so they cancel each other out. Is the lowest 2-digit counting number? What do you mean by lowest 2-digit counting number? 40. 840 Eh? plus 5 840 is plus 5, 1340. 1340. Okay, Hmm. okay, so if you add two numbers that are exactly the same, it equals 1. Yes. What if they're different numbers? What does it mean by 2-digit number? Oh, I was so lost. 3 plus 5. What the fuck? What? What? It should be 0, right? 0 is 1 digit. I'm incapable of being tutored, okay? MathStream, stream de matemáticas. Esta es una carta de contenido Zatsudan verde, con un costo de 3 y de 5 de influencia, que hace que el costo de las cartas de contenido que tu oponente juegue en la plataforma donde se encuentra esta carta aumenten por 1 bit. En un mazo donde tu objetivo es hacerle la vida imposible a tu oponente, esta sería una carta que deberías de considerar. También me gustaría agradecer a Japanime Games por la oportunidad de revelar esta carta y al resto de la comunidad de Oshipush por su apoyo durante esta temporada de pre-lanzamiento del juego. Así que agarren sus mazos y escojan a su VTuber favorito y prepárense para conquistar el internet aquí en Oshipush.